11 de la mañana con 21 minutos, ya estamos de regreso aquí en Qué Mañana en Polar Comunicaciones y vamos a conversar inmediatamente porque siempre tenemos los días jueves invitados de los amigos del Servicio de Salud y para ello vamos a conversar con la psicóloga Bárbara Huenchuguala. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida. Buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre un programa que es bastante importante, Bárbara, que es Alivio del Dolor y los Cuidados Paliativos. ¿En qué consiste este Así es. Bueno, este programa pertenece, ¿cierto?, al CR de Oncología y el programa de alivio del dolor y cuidados paliativos incorpora a todos los pacientes diagnosticados con cáncer, independientemente de la etapa en que se encuentre. Ahora, en mi área ingresa el paciente ¿Ya? y también se atiende a cada familiar que lo requiera. Y mi objetivo y mi tarea como profesional es poder monitorear y evaluar el estado de ánimo de los pacientes. Ya que el estado de ánimo va de la mano, ¿cierto?, con el sistema inmunológico y con las defensas. Y nosotros necesitamos que nuestros pacientes estén con una buena defensa cuando requieren algún tipo de tratamiento, ya sea quimioterapia. Ahora, ¿cómo se toma la primera etapa de saber que se tiene cáncer? Porque esto es todo un proceso, Bárbara, pero psicológicamente, ¿cómo afecta a los pacientes? Obviamente hay pacientes que lo toman de una u otra forma, pero generalmente hay un comportamiento común, yo creo, en los pacientes que saben que tienen cáncer. ¿Cómo se toma eso? Así es, bueno, el perfil de los pacientes diagnosticados es un perfil que llega con mucho temor. A pesar de eso, cada uno de nosotros somos un universo distinto. Sí, por supuesto. Y tomamos de diferentes maneras esta situación. Se genera una dinámica bastante típica dentro del grupo familiar, que es que el paciente generalmente cuando es diagnosticado no quiere expresar su emoción frente a sus familiares, y por otra parte el familiar tampoco quiere expresarle al paciente su temor y dolor frente a esto. Claro. Finalmente nosotros a través de la intervención y de la contención logramos que de alguna manera todos puedan expresar de manera individual. Como te decía, el perfil del paciente oncológico es una persona que llega con mucho temor, con frases típicas como ¿qué va a pasar ahora? Yo era una persona muy activa y ahora no puedo realizar mis funciones como antes, entonces se ven totalmente bloqueados frente a esto, y el mismo bloqueo muchas veces hace que la persona no acepte e incorpore este diagnóstico en su vida. ¿Se demora mucho esto en como aceptar que tiene este diagnóstico? Aceptar es la etapa final de un proceso llamado duelo. El paciente oncológico vive un duelo anticipado, ya sea un diagnóstico que sea curativo o no, ¿cierto?, dependiendo de la etapa. Pero sí o sí es duelo anticipado. ¿Por qué duelo? Porque se pierde algo, se pierde salud. Entonces al principio nosotros nos negamos, que es la primera etapa del duelo. Claro. Y luego comenzamos con diferentes sintomatologías y finalmente logramos la idea que a través de la intervención se logre aceptar el diagnóstico, tanto el paciente y el familiar que está viviendo esta situación. Para allá iba Bárbara, porque claro, una situación es el paciente que sabe que tiene cáncer, pero ¿cuál es lo recomendable? Porque yo creo que hay mucha gente que está escuchando y está viendo y se pregunta, ¿qué hago yo? ¿Cómo reacciono yo al momento de saber que mi familiar cercano tiene cáncer? ¿Cómo tiene que reaccionar o cómo podría reaccionar la persona, el familiar que sepa? Obviamente al principio va a llorar y todo, pero llega un momento en que ya se aceptó esto y hay que ayudar al paciente. ¿Cuál es el trabajo que se realiza con la familia? Bueno, al principio, como yo te decía y te comentaba, es que hay un bloqueo. Cuesta mucho aceptar que mi familiar querido, ¿cierto?, está con este diagnóstico. Pero cuando logramos que este paciente, o como dices tú, el integrante de la familia, logre aceptar la intervención, ahí nosotros comenzamos ya, hincamos el diente y comenzamos a trabajar este proceso de duelo. Al principio sí, es bastante duro, ¿cierto? Pero tenemos que lograr que cada familiar que está cerca del paciente sea práctico y pueda funcionar de alguna manera para que también transmita
a la persona diagnosticada, ¿cierto? De alguna manera, tranquilidad. Cuesta. Es un proceso largo. Es un proceso largo, por lo tanto nosotros estamos ahí constantemente apoyando. Ahora, en el CR nosotros trabajamos con pacientes quimioterapia, que se atienden en sala de quimioterapia. También se trabaja con pacientes hospitalizados, con pacientes en box y con pacientes postrados en casa. Entonces es un trabajo bastante arduo para, sí, por supuesto. para los pacientes oncológicos. Son muchos meses. Bueno, tú hablabas ahí del tratamiento y este tratamiento también transforma a la persona. Entonces también hay otro trabajo también con el tratamiento, porque va perdiendo el cabello, quizás queda un poco más demacrado, más débil, y también psicológicamente afecta. Porque si bien es cierto, uno sabe que la persona tiene cáncer, lo acepta, pero el tratamiento igual es muy muy invasivo y también yo creo que causa algún tipo de problema psicológico. Así es, dependiendo del tratamiento, ¿cierto? Porque hoy en día hay varias alternativas para que el paciente sea tratado, pero generalmente cuando están expuestos a lo que es quimioterapia, como dices tú, sí, hay una invasión bastante dura en el físico de la persona y van obviamente cambiando. Una de esas es la pérdida de cabello, que les complica un poco más, ¿cierto? A las damas y a las mujeres, ¿cierto? Que están frente al espejo y se ven distintas, porque se pierde el cabello, igual las cejas, pestañas, pero el trabajo es lograr la aceptación y lograr de alguna manera que ellas piensen que esto va a pasar, que es un periodo en el cual el foco de importancia, el foco de atención son ellos, y que de alguna manera en algún momento van a mirar hacia atrás y van a decir qué rápido pasó, y obviamente el familiar siempre ahí conteniendo y apoyando y potenciando de manera positiva el físico de la persona que está expuesta a estos tratamientos. También nosotros contamos, hay una agrupación de pacientes oncológicos que se organizó y se realizan muchas actividades, y una de estas, te lo menciono porque una de estas es un taller que se hace de automaquillaje para las mujeres. Qué bueno. Sí. Entonces ahí les enseñan algunos tips, les enseñan también a armar estos pañuelos, ¿cierto? Y el maquillaje importante también, y uno nota la diferencia cuando la mujer se ve, ¿cierto?, al espejo maquillada, quizás unos retoques. Ayuda mucho ese... Ayuda bastante. Sí. Sí. Bueno, y que también utilizan ustedes a pacientes antiguos como para ayudar a estos nuevos pacientes con la experiencia, con haber pasado todo el tipo, la quimio, en fin, los tratamientos. Ustedes también llaman a pacientes que ya están recuperados como para que le den a conocer a los nuevos pacientes que es un proceso que se puede salir, es largo, pero uno se puede recuperar. Esto se da bastante en la agrupación, ¿ya? Porque de alguna manera la agrupación, el objetivo es todo la energía positiva que se puede adquirir de actividades como talleres y diversas actividades en las que ellas se organizan. Pero el paciente va conversando, por ejemplo, en la sala de quimioterapia se encuentra con otros que están más tiempo, que llevan más ciclos de quimio, y ven que no son los únicos. Entonces, al ir conversando, al mismo tiempo se van dando fuerza entre ellos. Y se dan cuenta que siempre hay alguien que está peor que uno. O sea, por así decirlo. O sea, suena duro, pero de pronto yo creo que es la mejor forma de que alguien se dé cuenta de la situación que está. O sea, porque uno se ensimismiza y uno dice, bueno, es que yo nomás tengo problemas. Pues ya así es. Hay gente que tiene mucho más problemas. Así, y eso de alguna manera también es una constante, porque se cree que siempre es uno el que tiene el problema, pero no es así, y es bueno que de alguna manera ellos observen cuando llegan, ¿cierto?, recién diagnosticados, y finalmente entre ellos se dan mucho ánimo y se van conociendo. Oye, me parece muy bueno este programa, Bárbara, porque es una gran ayuda. Saber que uno tiene cáncer, yo creo que debe ser una noticia terrible. Obviamente todos lo toman de distinta manera, pero afecta mucho a la familia,
a los hijos, a uno como persona, y este apoyo que hacen ustedes yo creo que es fundamental, porque yo creo que es la base para poder enfrentar lo que se viene en los tratamientos, la quimioterapia, en fin, todos los tratamientos que se vienen después para el cáncer. Entonces es como el putapié inicial y ustedes van de la mano con los pacientes. Exactamente, vamos de la mano y bueno, en intervención tratamos de sumergirnos en su historia de vida desde la primera infancia, que es la base de nuestra personalidad. ¿Ya? Y ahí nos damos cuenta que muchos de nuestros pacientes han vivido situaciones que la tristeza profunda se ha mantenido por mucho tiempo. Y hay muchos factores generadores de la enfermedad, ¿cierto? Como el genético, la alimentación, una vida poco sana, pero hoy en día, a pesar que no está comprobado, y cada vez que yo veo la cantidad de pacientes que entrevisto de manera mensual, veo que se mantiene una constante, que es la tristeza profunda o mucha tensión durante mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, a pesar de que, como te comentaba, que no está comprobado, sí se está considerando un factor también. Como consejo, hay que tratar de salir del sistema cuando el cuerpo de alguna manera está mostrando alguna lucecita, ¿cierto? De algún síntoma. Estar atento. Estar atento, ser capaz de salir, como te decía, decir, en estos momentos no me siento bien y me retiro, salgo, pido unos días en el trabajo, me evalúo. La prevención. La prevención es sumamente importante, ya que el cáncer es una enfermedad muy silenciosa. La sintomatología comienza muchas veces cuando ya está en etapas avanzadas. Entonces la prevención es lo principal. Hay muchos programas como el PRENEC en el hospital que detecta. Entonces hay que hacerlo, hay que darse el tiempo para evaluar, para ir al médico y para eso, y por eso prevenir. Bárbara, queremos agradecer tu visita y nos deja bastante contentos este programa, y también que la gente sepa cómo tiene que reaccionar y que hay ayuda al momento del diagnóstico, que hay un acompañamiento de una psicóloga y un apoyo anímico también, que es importante. Más allá de la familia, de pronto las personas se abren con gente que no conocen, porque quizás en el momento preciso esta persona no quiere hablar con la familia, entonces habla contigo o habla con los otros profesionales, y eso es positivo. Así es, porque finalmente en sesión no tan solo se habla de la enfermedad, se hablan de muchas dificultades y conflictos internos que uno puede arrastrar, como te comentaba, desde la infancia. Entonces la idea es poder sacarle un poco de peso a la mochila en cada sesión interventiva, y de esa manera poder enfrentar mejor la situación de enfermedad, tanto del paciente diagnosticado y del familiar. Bárbara, muchas gracias por venir y feliz trabajo este año 2019. Bueno, igualmente, gracias. Que estén muy gracias bien, buenos días. Con Bárbara Huenchuguela, psicóloga de estos cuidados paliativos del Servicio de Salud de Magallanes, conversando con nosotros. Yo creo que vamos a volver a invitar para ahondar un poquito más en el tema, y para que usted también sepa que hay profesionales que le ayudan en este momento tan difícil cuando es el diagnóstico del cáncer. Pausa comercial y ya estamos de regreso.